Buenos días a todos, a todas. Estamos el día de hoy aquí en la presentación de la publicación 10-20 años de experiencia en la sistematización y documentación de violaciones de derechos humanos, 20 años del Comité Cerezo México, 10 años de acción urgente para defensores de los derechos humanos. El día de hoy nos acompaña Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos desde el 15 de septiembre de 2020. Nos acompaña Clara Meira, coordinadora del proyecto para México de la Fundación Rosa Luxemburg Stiftung. Nos acompaña también Gisela Martínez, ahora coordinadora del área de sistematización y documentación del Comité Cerezo México, además de sus diferentes militancias. Entonces, sin más preámbulos, le doy primero la palabra a la autora de esta publicación, Gisela Martínez. Posteriormente tendrá la palabra el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado, Guillermo Fernández. En tercero, Clara Meira, representante de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y por último, un servidor. Entonces, por favor, Gisela, tú, si puedes iniciar con de qué se trata esta publicación, tu presentación, por favor. Hola, muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan, a todos quienes se están conectando y sobre todo, por supuesto, a quienes compartimos mesa en este día. Efectivamente, vamos a presentar esta publicación que se llama Acompañar al pueblo organizado, 10 y 20 años de experiencia en la sistematización y documentación de violaciones a derechos humanos. Bueno, esta publicación buscamos contar cómo han sido todo este proceso, inspirar al resto de organizaciones para que también vean las bondades de la documentación y sobre todo, pues también mostrar cuáles han sido los desafíos, cuáles han sido los errores, porque también ha habido errores y los costos que han tenido estos errores. Y bueno, para ello, pues lo que hicimos fue entrevistar a quienes han estado en estos procesos, ¿no? Lo digo en orden alfabético: Alfonso Gaitán, Alejandro, a Elga Aguilar, a Francisco Cerezo, a Mauricio Dimeo, a Magali Telles, a Melanie Salgado, y también a mí me tocó estar siendo parte de esta publicación. Se hizo un cuestionario, ¿no? Por lo general, bueno, lo que tratamos de hacer es que cada pregunta correspondiera a un capítulo, pero bueno, no siempre lo logramos, ¿no? Sobre todo porque al momento en que a mí me tocó hacer las entrevistas, me llamó mucho la atención como esta parte tan humana, porque bueno, siempre se nos ha acusado a Comité Cerezo de ser demasiado técnicos o demasiado, de a veces dejar un lado el lado humano, ¿no? Y cuando en realidad, pues, escuchar a mis compañeras, a mis compañeros, en estas experiencias que nos contaron, lo que ha implicado para ellas estas narrativas, pues ha sido justamente, pues, dar vuelta y darnos cuenta que nosotros le apostamos a la técnica no por una cuestión nada más de querer ser duros, ¿no? Como a veces nos tachan, sino realmente porque gracias a esta técnica, a esta metodología, a este rigor, es que hemos logrado tener estos 20 años de trabajo, estos 10 años. A mí me ha tocado nada más estar los últimos 2, pero bueno, pues el camino justamente ha sido gracias a quienes estuvieron detrás, ¿no? A que quizá ahorita ya no son parte del Comité Cerezo, pero que en un momento estuvieron presentes, y creo que también es un homenaje, ¿no? También para a todos aquellos defensores, a todas aquellas defensoras que pues lo han dado todo, lo han dado la vida, lo han dado la libertad, ¿no? Han dado incluso la tranquilidad, ¿no? De tener una vida, pues apegada al sistema, ¿no? Y han decidido iniciar esta lucha, ¿no? Entonces creo que también es importante señalar que parte de este camino, en algún momento lo dice, si no mal recuerdo, Paco o Melanie, ¿no? Que fue, ¿por qué continuar con el Comité Cerezo una vez que ya estaban liberados, ¿no? Porque, bueno, recordemos que el comité inicia siendo parte de todas aquellas, aquel hecho, ¿no? En donde implicó que estuvieran presos los hermanos Cerezo, ¿no? Antonio, Héctor
Alejandro, pero también Pablo Alvarado Flores y Sergio Galicia Max, ¿no? Entonces, ya hay parte Comité Cerezo, pero después, una vez que obtienen la libertad, ¿por qué continuar? Bueno, y ellos dicen, pues, porque es una parte de retribuir, ¿no? A todos aquellos que han estado apoyando, de todas aquellas personas que han estado, de alguna otra manera, solidarizándose. Entonces, continuar esta labor, pues también fue parte de continuar con este agradecimiento, ¿no? A mí me voy a permitir leerles cuál es la definición que yo rescaté mucho de Melanie, ¿no? En donde dice, el Comité Cerezo representa un punto de encuentro por la construcción de una realidad distinta, donde la gente puede vivir dignamente y tenga acceso a los derechos humanos que le corresponden. Es un espacio en donde nos hemos encontrado porque coincidimos en este objetivo, pero también coincidimos en que la mejor manera de luchar por él es de manera colectiva, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, esto refleja muchísimo lo que significa Comité Cerezo, ¿no? Y justamente en este camino, pues es que se creó ACUDE, ¿no? Acción Urgente para los Defensores de Derechos Humanos. Está en uno de los capítulos se llama Una ambulancia por los derechos humanos, ¿no? Porque a mí me llamó muchísimo la atención cómo inicia esta idea, ¿no? De realmente hacer una ambulancia, ¿no? De tener literal el vehículo, la sirena, ¿no? E ir a donde estuvieran las agresiones. Obviamente pues fue un sueño que quedó ahí, pero que después sin querer, ¿no? O más bien la misma dinámica represiva, pero la misma también necesidad de solidarizarse es que replantean este proyecto, ¿no? Ya no en forma de un vehículo, sino ya en forma de una organización, ¿no? Y que siguen siendo los mismos objetivos del Comité Cerezo, más bien, no que los mismos objetivos, los mismos principios, ¿no? Tener, pues dar este acompañamiento, esta documentación a los casos de defensores de derechos humanos. Entonces, bueno, esta publicación justamente también retoma cómo ha sido este proceso de ACUDE. A mí, por ejemplo, también rescato mucho lo que dice Francisco, ¿no? En algún momento que le dijo la LIMET, ¿no? Esta organización de las pocas que se solidarizó en aquel momento con ellos y que le dijo, bueno, si quieres ver libres a tus hermanos, tienes que aprender de derechos humanos y tienes que aprender a documentar, ¿no? Y esta enseñanza cero, ¿no? Que fue el paso cero, pues justamente ha permanecido entre nosotras, ¿no? Y lo que queremos, pues, es también inspirar a otras organizaciones y también mostrarles, ¿no? La necesidad de documentar lo que yo llamo de crear este nidito de la memoria, ¿no? Porque también, pues es una memoria social, ¿no? Estas luchas nunca han sido luchas individuales, nunca han sido luchas aisladas, ¿no? Sino que son luchas que se han ido forjando, ¿no? Justamente en el devenir de los pueblos, entonces es necesario que se retomen, ¿no? Porque también al momento en que ellos o ellas pues dejan pasar estas agresiones, pues también estamos de alguna manera dejando que el Estado no cumpla con sus obligaciones, ¿no? Y creo que eso tampoco lo podemos dejar pasar, ¿no? Otra de las cosas, bueno, es que a mí también quise poner mucho, ¿no? Énfasis en que estos 10 años de estar haciendo un informe anual, ¿no? No solamente de ejecuciones extrajudiciales, no solamente de detenciones arbitrarias, ¿no? No solamente de desapariciones forzadas, sino también incluso tener la capacidad de poder documentar y sistematizar y analizar otras violaciones a derechos humanos, ¿no? Creo que es una capacidad inmensa. En algún momento en el documento dicen, es que somos la única organización que lo hace, ¿no? Y la verdad es que dije, ay, creo que estamos pecando de soberbios, ¿no? Y en realidad, pues, la historia y las evidencias muestran que es así, ¿no? O sea, sí, claro que hay muchas organizaciones que hacen reportes anuales, ¿no? Pero algunos son quizá por algunos solos, periodos de tiempo, ¿no? O sea, no tienen como toda esta trayectoria, o algunos otros únicamente son en base a poblaciones muy específicas, ¿no? Ambientalistas, periodistas, etcétera. Pero creo que lograr, además, tener este mapa pues nacional, sí, claro que sabemos que tenemos todavía vacíos, ¿no? Pero en la medida de lo posible se ha tratado de cubrir. Entonces, yo le preguntaba a Alejandro, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Si es una organización además que no recibe
recursos, ¿no? O sea, pues obviamente la compañía aquí de la Rosa de Luxemburgo va a decir, ¿cómo que no recibe recursos? Sí, pero digamos, no es su principal fuente de financiamiento, no es a través de grandes proyectos de financiadoras, ¿no? Sino pequeñas contribuciones que además también han sido muy necesarias para poder continuar con este proyecto, ¿no? Entonces, justamente cuando yo le preguntaba a Alejandro, bueno, pero ¿cómo sostener todo un equipo, no? Porque somos pequeños niños, ¿no? A mí me toca estar en ese equipo, estar ahí revisando, monitoreando medios y haciéndolo diario, pues creo que también habla muchísimo del compromiso que se tiene, ¿no? Dentro del comité y también muchísimo de estas capacidades y lograr el compartir el conocimiento, ¿no? Que creo que también es muy importante, ¿no? Muchas veces pues se habla de construir colectividad y de tener esta capacidad de ponerlo todo en común y creo que en el Comité Cerezo es una realidad, y esto lo demuestra, ¿no? Estos 10 años y estos 20 años de trabajo lo demuestran, literal, voy a sonar a política, pero los hechos hablan por sí, ¿no? Entonces, a mí me sorprende muchísimo, pues, que el equipo logre, ¿no? Estar revisando medios, estar revisando otras organizaciones, y creo que eso también es muy importante, ¿no? Señalar que todo lo que se hace, pues, viene en fuentes abiertas, ¿no? Todos los casos, en algún momento, es posible corroborar, ¿no? O sea, es posible corroborar el dato, establecer de dónde viene esa fuente de información, y creo que también parte de querer publicar este informe es que también el resto de organizaciones, el resto de movimiento social se lo apropie, ¿no? Y al momento en que el Estado mexicano diga, no es cierto, nosotros llegar y salir y decir, miren, estos son las cifras, y más allá de las cifras, estos son los nombres, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Qué derechos defendían? ¿Cuáles han sido los aportes? ¿En qué momento, no? Porque justamente todos esos datos se logran recabar, ¿no? Y eso ha sido, creo que también en parte de pulir la metodología con el cual se sistematizan y se documentan estas violaciones a derechos humanos. Y bueno, creo que, como siempre, el tiempo no juega en contra nuestra, pero también es importante señalar pues la experiencia en terreno, ¿no? Creo que aquí retomamos 4 casos que han sido, digámoslo, no me gusta la palabra, ¿no? A nosotros, pero paradigmáticos dentro de nuestro quehacer. El primero, pues, se refiere al caso Atenco, ¿no? En donde incluso Elga me decía, es que yo no puedo creer, ¿no? Que tantos años después de que estuvieran, organizaciones ahí acompañando, ¿no? E incluso ya llevando procesos judiciales, ¿no? No era posible que las propias víctimas no tuvieran pues una carpeta sistematizada, ¿no? En donde vinieran los hechos con detalles que a veces parecieran simples, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la causa penal que se sigue, ¿no? Si ha habido otras violaciones a derechos humanos, ¿cuál ha sido el tipo, que han logrado, con el cual el tipo cero, por así decirlo, ¿no? Que en el cual después se evalúan el resto de violaciones a derechos humanos, y pues no había pasado, ¿no? Entonces las compañeras se fueron, ¿no? Con sus compus, y pues ahí también se vio cuáles son los peligros de no documentar estas violaciones y de no sistematizar, ¿no? Que incluso las propias personas que lo vivieron incluso no lo recuerdan, ¿no? O hay hechos que ya se escapan, ¿no? La memoria, pues obviamente no permanece fiel, ¿no? Sino el tiempo juega en contra, se pierden detalles, minucias, ¿no? Cosas que quizá en ese momento no se consideraron importantes de recordar y que con el tiempo pues nos damos cuenta que sí eran importantes, ¿no? Entonces, por eso Atenco para nosotros fue paradigmático en ese sentido, ¿no? De que realmente fue un caso tan complejo en donde había pasado tanto tiempo lograr, ¿no? Armar una carpeta en donde vinieran documentados y sistematizadas estas violaciones.
Pero antes hubo un antecedente, ¿no? En el caso Tenco, cuando, bueno, fueron los hechos en mayo de 2006, ¿no? Que involucran, pues la tortura sexual, ¿no? Que ya es pública, que incluso es conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano en esos momentos negó, ¿no? Y no había evidencia. Y una de las compañeras del comité logra colarse al penal, ¿no? Logra ella sacar los testimonios de tortura sexual y bueno, justamente, ¿no? Fiel a esta metodología que se tiene, pues se hacen públicos con los nombres, ¿no? Se tenían las autorizaciones, ¿no? Incluso hubo compañeras que dijo, yo no quiero que se suba mi testimonio o yo no quiero que se ponga mi nombre, y eso se respetó totalmente, ¿no? Pero las que se autorizaron se hizo, y después al poco tiempo, que fue literal a las pocas horas, pues llegó la condena, ¿no? Diciendo que en casos de tortura sexual, aunque la víctima lo haya autorizado, no se debe de hacer público el caso con su nombre, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue un error, ¿no? Que debido pues a la falta de pericia, ¿no? Era la primera vez que el comité documentaba casos de tortura sexual, entonces, bueno, siempre se quedó como cierto estigma, ¿no? Respecto a ese tema, ¿no? Incluso, pues, que Pues al parecer se quedó congelada nuestra compañera Gisela en plena. también, bueno, el caso Oaxaca, ¿no? 2006, en el caso de la APO. Ay, perdón, creo que tuve ahí una ligera interferencia, pero sí me están escuchando, ¿verdad? Bueno, digamos, más allá del relato de lo que le implicó a la compañera Elga, ¿no? Y de que el caso de documentar y todas las agresiones que estaba sufriendo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en ese 2006, también pues todo lo que el aprendizaje, ¿no? Que logró la compañera Elga Aguilar y que además nos compartió, ¿no? O sea, el hecho de que al momento de documentar, gracias a eso se redujeron, digamos, más que se redujeron, aumentó el costo político y las agresiones para ciertos actores pues fueron un poco menores, ¿no? Por ejemplo, ella relata que logró colarse a uno de los separos, ¿no? Y ahí logró tomar una fotografía y dice que estaba toda nerviosa, ¿no? Pues, o sea, ella manejaba la grabadora, pero ya una cámara fotográfica, estamos hablando de más de 2006, ¿no? Cuando no estaba, digamos, tan, pues, tan cotidiano, ¿no? El hecho de estar tomando fotografías, ¿no? Sino en ese 2006, pues, no estaba, digamos, no era parte del día a día tomar una fotografía, entonces para ella, pues, era un momento de muchísimo nervio, ¿no? Y además decía que estaban ahí los policías cortando cartucho, amenazando, ¿no? Y ella logra tomar una fotografía, esa fotografía además se publica en la jornada y gracias a ella aparecen dos chicos, ¿no? Que sí fueron torturados, fueron golpeados, pero por lo menos aparecieron, ¿no? O sea, digamos, lo que pues podríamos incluso prever un poco, ¿no? Porque también la sistematización y la documentación de violaciones de derechos pues nos da esta posibilidad de por lo menos saber qué camino está tomando la represión, ¿no? Incluso en algunos momentos podernos adelantar, ¿no? A ciertos hechos, ¿no? Entonces, bueno, este caso también para ella pues fue crucial, ¿no? Ella, por ejemplo, aquí, gracias a ello, pudo, por ejemplo, construir la primera base de Excel, ¿no? Que tuvimos como comité y con ello empezar a documentar ya de una manera, digámoslo así, pues más tecnológica, ¿no? Porque siempre hemos dicho que lápiz y papel es el punto cero para documentar, ¿no? O sea que siempre decirle a los compañeros, no necesitan nada sofisticado, no necesitan estas poderosas herramientas tipo Access, ¿no? Sino literal un cuadernito y su pluma, ¿no? Su boli, como dicen en Chiapas, y con ello empezar a anotar datos pues elementales, ¿no? Entonces, bueno, también por eso es que el caso Oaxaca fue pues para todos nosotros bastante ejemplar, y además también ahí, por ejemplo, se mezcla otro tema, ¿no? Y es que toda la experiencia que había tenido Emiliana y Francisco yendo a los penales de alta seguridad, ¿no? Concretamente a La Palma, al Altiplano,
pues había sido toda una experiencia que lograron compartir, ¿no? Con el resto de las familias, ¿no? Porque, bueno, pues las familias se pensaban que se iban a ir porque además, claro, ¿no? Parte de la estrategia de represión fue a los detenidos llevarlos lo más lejos posible, ¿no? Algo que en sí mismo ya es una violación a derechos humanos, ¿no? Alejarlos lo más posible de su comunidad y su familia. Entonces de Oaxaca fueron trasladados hasta Nayarit, ¿no? Y hasta allá iban a ir las familias, ¿no? Y qué implicaba, bueno, costos de pasajes, ¿no? Costos de alojamiento, ¿no? Que esperaban llegar y poder entrar y ver a su familiar, ¿no? Toda la familia, porque además pues estamos hablando de una dinámica muy comunitaria, ¿no? Y pues Elga, que ya había leído toda esta experiencia, tuvo que sentarse, ¿no? Dialogar y explicarles, no va a pasar, compañeros, no gasten, ¿no? O sea, suena muy horrible, pero solamente una persona, y tiene que ser familiar directo, va a lograr entrar, ¿no? En el caso de que logre. Y creo que esa experiencia, compartir esa experiencia, pues también ayuda a optimizar recursos, ¿no? Que dentro del movimiento popular, pues siempre nos hacen falta, ¿no? Y además de optimizar recursos, pues también crear toda una estrategia para pues poder exigir la liberación de los presos, ¿no? Entonces ha sido también de estas experiencias y la fue en 2008, ellos fueron pues a un evento de solidaridad, ¿no? En ningún momento pensaban ser documentadores o monitores de derechos humanos, ¿no? Sino iban en forma solidaria a un evento y pues el Estado decide, ¿no? Echar a andar toda su maquinaria represiva, además de una manera brutal, ¿no? Una manera desproporcionada. Entonces, ellos en medio de los gases lacrimógenos, ¿no? Consolando a las compañeras, ¿no? También ellos huyendo en algún momento, ¿no? Con el miedo de que entrara la policía a la normal, pues logran documentar, tratar de sacar la lista de presos, ¿no? Medio tratar de buscar a los compañeros presos, ¿no? A las compañeras, a las mujeres logran sí verlas, pero a los hombres no. Y toda esta experiencia también nos habla de que nosotras ahorita en el equipo pues somos bastante privilegiados en el sentido de que lo estamos realizando pues desde nuestros hogares, ¿no? Con una computadora conectados a internet, pero la documentación no siempre es así, ¿no? No siempre se tienen como estos escenarios tan nobles, ¿no? Sino incluso en estos momentos, ¿no? Cuando estamos en medio de detenciones, ¿no? En medio de marchas y empiezan los gases lacrimógenos, ¿no? En el momento en que estás encapsulada y pues empezar ahí mismo, ¿no? A levantar nombres, datos, patrullas, número de patrullas, en qué cuerpos policíacos están ahí, número de elementos, y pues eso, ¿no? O sea, a lo que vamos es que, bueno, la documentación tiene tantísimos escenarios, tantísimas variables, y creo que ha sido, pues, todo esto un momento en donde de grandes aprendizajes y sobre todo esto, ¿no? El compartir justamente para que para que nosotros también nos demos cuenta, ¿no? De la responsabilidad que tenemos, porque creo que también eso es importante, ¿no? Este documento, si bien es obviamente para el público en general, pero creo que también dentro del comité, pues nos permite rescatar todas estas historias, ¿no? Que no siempre hay posibilidad de compartirlas, ¿no? Y bueno, y ya para cerrar, pues sí, hablamos mucho de colectividad, pero creo que a todo mundo le pega de forma distinta, ¿no? Haber sido parte de este proceso, ¿no? Se habla mucho de cuáles han sido los costos de la documentación, ¿no? Y pues en general, digamos, en cuestión de dinero, pues realmente no ha sido tan complicado, ¿no? Porque, bueno, gracias a la generosidad de la Rosa Luxemburgo, pues podemos imprimir estos ejemplares de los informes, ¿no? Pero creo que los costos han sido de otro tipo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, Alejandro, Melanie, Francisco, ¿no? Enfrentar amenazas de muerte, ¿no? Que Melanie en algún momento relata y dice, es que yo quedé sorprendida, ¿no? Cuando
cuando el Estado empezó a amenazar a los niños también, ¿no? Y que obviamente, pues tú como eres parte de este trabajo, pues sabes, ¿no? Hasta dónde es posible llegar en términos de represión, ¿no? Y que el Estado va a usar toda su estrategia perversa, ¿no? Aunque se implique ir contra los menores, ¿no? Y y bueno, ella señalaba que, pues, a pesar de ello, y ver a la compañera, pues, plantada, ¿no? Y diciendo, pues sí, tengo miedo, obviamente, ¿no? Pero vamos a seguir, ¿no? Entonces, eso ha sido inspirador, ¿no? También, por ejemplo, la compañera Elga a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que en algún momento dice que quedó tan convencida de la necesidad de continuar este proceso de documentación, ¿no? De ir a rescatar la lista de presos, ¿no? De darse cuenta que había incluso personas que estaban presas y que ninguna organización las reivindicaba, ¿no? Por ejemplo, el caso Pakistán, que incluso de mucho tiempo después armó un comité por su liberación, pero dice, antes estuvo totalmente en silencio, ¿no? Ninguna organización lo reivindicaba, porque cuando él fue detenido, pues no era militante de ninguna organización, pero dentro del penal él se vuelve defensor, ¿no? Defensor de los derechos de los presos. Entonces, y llevaba, obviamente, pues el Estado, pues no lo soltaba, ¿no? Entonces era de los presos más viejos y nadie lo reivindicaba, ¿no? Y ella lo encontró, entonces dijo, no, pues tengo que seguir en este camino. Y lo que hace es, ella trabajaba de eventual, ¿no? Vende sus vacaciones para comprarse una computadora y de medio uso, dicen, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, esas historias que digo, pues tenemos que seguir, ¿no? O sea, no podemos traicionar este trabajo, ¿no? Esta memoria. También la compañera Magali, ¿no? Que ella pues es también, digamos, en este camino pues lleva poco tiempo en comparación, ¿no? Ella es parte desde 2016 y me contaba muy que de repente así en algún momento el comité solicitó voluntarios, ¿no? Para poder emitir una acción urgente por la desaparición forzada de un compañero. Y entonces, que bueno, este trabajo que se hace ha sido así, ¿no? Personas que de repente, pues a veces no tenemos tantos conocimientos o tantas herramientas, pero sí tenemos muy claro, ¿no? Que tenemos que seguir construyendo otra sociedad y entonces integrarse, ¿no? De esta manera, digámoslo así, totalmente solidaria, ¿no? Y bueno, ya nada más les quería contar que, pues, lo que contaba Magali es que para ella fue impresionante, ¿no? Que en ese momento un documento, ¿no? En 3 horas, pues lograra, ¿no? Que apareciera al día siguiente este compañero que había sido pues ya víctima de desaparición forzada, ¿no? Entonces, pues estas son todas las bondades que tiene la documentación, ¿no? Y que no debemos de perder de vista, ¿no? La primera, pues, es elevar los costos políticos, ¿no? En cuanto al tema de la represión. La segunda es poder ver estos esquemas, ¿no? Cuando nos hablan de Estado fallido, y vemos pues cómo hay toda una estrategia desplegada, ¿no? Como ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, el magisterio en su momento, cuando fue para impulsar estas reformas estructurales, ¿no? Y sobre todo la reforma educativa, ¿no? Las normales rurales también cómo han sido asediadas, ¿no? Pero también otras organizaciones que tienen este trabajo y ahí vemos cómo están los esquemas, ¿no? Por ejemplo, los propios compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, cómo han sufrido estos embates represivos tan duros, ¿no? En gobiernos, por ejemplo, como el de Morena en Chiapas, ¿no? Entonces, Bueno, se nos va y viene Gisela un poco en esta parte final. Ojalá ahorita podamos recuperar su por mi parte, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Gisela, por esta participación tan enriquecedora. Como vemos, 20 años de Comité de Cerezo México y 10 años de acción urgente para defensores es algo difícil.
de sintetizar, de resumir, son muchas historias, son incluso partes de las entrevistas, de lo que está ahí en el informe, en la publicación, son entrevistas mucho más extensas, donde incluso hay pues cosas chuscas, diríamos nosotros, en parte de los testimonios, ¿no? A continuación, pues damos directamente la palabra a Guillermo Fernández Maldonado Castro. Él es representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el 15 de septiembre de 2020. Anteriormente, el señor Fernández Maldonado desempeñó como representante adjunto en la Oficina de Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde octubre del 2014 hasta septiembre de 2020. Y pues bueno, adelante, por favor, Guillermo, es todo tuyo el espacio. Sí, muy buenos días y por supuesto inicio estas palabras con un saludo y un agradecimiento a las entidades que organizan este importante evento, a Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, acude al Comité Cerezo México y a la Fundación Rosa de Luxemburgo, a las personas que me acompañan aquí y los que nos siguen por las redes sociales. Lo primero que quiero resaltar es que realmente la oficina valora sinceramente este tipo de espacios de reflexión. Y además respecto de este informe, ¿no? El acompañar al pueblo organizado, 10-20 años de experiencia de sistematización y documentación de violaciones a los derechos humanos. Y claro, hacemos propicia esta ocasión para extender nuestra felicitación al Comité Cerezo por sus 20 años de fructífera labor. Realmente su importante e incansable labor de documentación ha sido una contribución esencial para el esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia de muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos en México. Y voy a hacer algunas referencias al informe que de la mano de casos concretos, de testimonios, nos conduce por este camino fascinante del proceso de documentación. Y realmente nos comparten sus éxitos, sus desafíos, sus fortalezas, lecciones aprendidas, sus ambiciones y sus límites. Por la vía del informe se nos relata el desarrollo y el fortalecimiento, el perfeccionamiento del proceso de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos de personas defensoras y de periodistas. Se trata de una actividad que tiene múltiples retos y que además requiere de pasos metodológicos imprescindibles si se quiere tener éxito. Hay que identificar fuentes, corroborar información, recopilar detalles, esclarecer zonas grises, elegir versiones, determinar si efectivamente ha existido una violación, clasificarla, sistematizarla y darle seguimiento. Y el informe nos presenta un conjunto de complejas situaciones que se deben enfrentar, ¿no? La necesidad de desarrollar metodologías tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, pero también que se deben desarrollar habilidades en cuanto a paciencia y rigurosidad. Es un trabajo meticuloso, con frecuencia laborioso, en ocasiones frustrante y además con resultados inciertos. Es una tarea tan difícil como imprescindible. Detrás de cada caso, y ha sido insinuado ya aquí, hay seres humanos, hay vidas, hay personas lastimadas que tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. A raíz de sus actividades en favor de la vigencia de los derechos humanos, para el Comité Cerezo fue cada vez más evidente la necesidad de crear una unidad de documentación de casos, disponer de herramientas que permitan la trazabilidad de las violaciones, porque es sobre esta base que se puede dar un mejor aporte para evitar su recurrencia y para servir de base para la rendición de cuentas. De ahí surge la Asociación Civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, la ACUDE,
que como bien se ha dicho acá, se le denominaba la ambulancia, para la documentación y monitoreo de violaciones a los derechos humanos de personas defensoras por ejercer su labor. Gracias a la experiencia que han acumulado, han sistematizado la documentación y capacitado a organizaciones de sociedad civil para que dispongan de las técnicas y habilidades que son necesarias para replicar el trabajo de documentación. A lo largo de estos 20 años se ha alcanzado una gran capacidad de monitoreo y evaluación de la evolución de la situación de derechos humanos. Hace 10 años el comité empezó a monitorear situaciones y a sistematizar informaciones con una base de datos, enfocándose en las violaciones graves como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Pero luego, como ha sido mencionado aquí, expande su labor hacia otras agresiones como actos de hostigamiento, a menudo precursoras de violaciones más graves. Con el desarrollo de Internet, a pesar de los conocidos riesgos, pues el comité realmente se ha beneficiado de la información disponible en redes sociales y en páginas de organizaciones de sociedad civil. Pero, citando el propio informe, en estas 2 décadas, la mejor herramienta de los documentadores, de las documentadoras, ha sido un lápiz y un papel. El informe destaca casos particulares en los que la documentación permitió mitigar las violaciones de derechos humanos o por lo menos elevar el costo político. El primero ha sido mencionado acá, el caso Atenco, y ahí por el trabajo y la documentación del comité es que fue posible recopilar pruebas y testimonios de las víctimas que permitieron dimensionar el gravísimo grado de tortura al que fueron sometidas las víctimas. Los testimonios sirvieron como base para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca la responsabilidad del Estado mexicano. Otro de los casos, también se mencionó acá, se relaciona con el movimiento social de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca en 2006, que permitió salvar vidas de varios jóvenes expuestos a muy altos grados de violencia. Uno de los retos más importantes que han debido afrontar por su actividad de documentación ha sido el hostigamiento, las agresiones directas y las amenazas, incluso amenazas de muerte. Agresiones que han venido tanto de actores estatales como no estatales. Estos ataques buscan crear un clima de temor que impacte en la salud mental y física de los integrantes del comité, pero también inhibir su importante labor. En este contexto, es muy importante recordar el deber del Estado, tanto de respetar nuestros derechos como de protegerlos y de prevenir acciones de otros actores. Y en su caso, investigarlos y sancionarlos. Estas obligaciones estatales exigen priorizar sus esfuerzos en aquellos grupos en situación de especial vulnerabilidad, como las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La omisión de prevenir, investigar y sancionar agresiones de autoridades estatales, municipales o actores no estatales constituye una grave violación por omisión por parte del Estado. Permítame en este punto destacar las razones principales por las cuales el proceso de documentación es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho. Si bien nuestra organización, la ONU Derechos Humanos, se basa en una metodología diferente para documentar casos graves, compartimos con el Comité Cerezo la importancia de documentar casos de violación a los derechos humanos cometidos en contra, especialmente de personas defensoras y periodistas. Nuestra oficina considera la documentación como una actividad esencial para mejorar la protección de los derechos humanos. Su objetivo último es reforzar, poner en evidencia la responsabilidad del Estado de respetar, de proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Pero también desempeña un papel preventivo, disuasivo, debido a la presión que ejerce sobre muchos sectores por la vigilancia documentada de la conducta de muchos actores.
De acuerdo con el concepto de vigilancia de los derechos humanos, los funcionarios de Naciones Unidas, los oficiales de Naciones Unidas en todo el mundo, recopilan y verifican activamente la información sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Colaboran con las autoridades del Estado para cumplir sus deberes, pero también con la sociedad civil y otras partes interesadas para contribuir en la prevención, la investigación y la sanción. Para ello disponemos de lineamientos claros para la documentación eficaz y ética en el interés de las víctimas, que busquen establecer la verdad basándose en criterios preestablecidos, incluyendo un enfoque o principio fundamental, en inglés se dice no harm, no hacer daño. El respetar la confidencialidad de las fuentes, el consentimiento de las víctimas, el ser coherente, el ser perseverante, el ser paciente en muchos casos, ser preciso, objetivo, que no neutral, imparcial sí, independiente, con sensibilidad con las víctimas, etc. Hoy, los organismos internacionales de derechos humanos, sean regionales o universales de Naciones Unidas, reconocen la necesidad de documentar casos para prevenir violaciones a los derechos humanos de personas defensoras. Pues permiten identificar ya no casos individuales, sino patrones y las condiciones que favorecen estas violaciones y su repetición. Una documentación rigurosa, con una metodología basada en criterios claros, permite, entre otros objetivos, cito, esclarecer los hechos, obtener información correcta y pedir rendición de cuentas para evitar repeticiones de violaciones hacia adelante. Destacar patrones y medir la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas. Por ejemplo, a raíz de la documentación de los casos de ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es que se pudo diseñar y aprobar una norma de carácter federal para la protección de personas defensoras y periodistas en 2012. Permite también educar y construir una memoria colectiva para la no repetición de hechos violentos. El no dejar a las víctimas en el olvido. Nos permite dar legitimidad a peticiones, a demandas sociales, basándose en hechos, basándose en tendencias y patrones documentados, pero también nos permite crear redes de solidaridad alrededor de hechos incontrovertibles. Y finalmente nos permite proporcionar un contrapeso a las narrativas oficiales que buscan ocultar o distorsionar la realidad de una situación o fenómeno. Finalizo esta intervención reiterando nuestro reconocimiento a la destacada trayectoria y el gran aporte del Comité Cerezo y de ACUDE a la causa de los derechos humanos en México. Desde la lucha contra la detención ilegal y arbitraria, la situación carcelaria, hasta la construcción de un movimiento social de defensa de los derechos humanos amplio en México, el Comité y ACUDE han sido actores claves en la construcción y el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos en el país. A pesar de los retos descritos, gracias a su trabajo disponemos de un panorama amplio de la situación de derechos humanos que abordan en todo el país. Hoy constituyen una fuente de información de especial valor para entender los retos y las necesidades de las personas defensoras en todas las complejidades que tiene México. El informe anual del Comité es una fuente de información privilegiada para abarcar la situación general de las personas defensoras y periodistas, esencial para identificar patrones en cursos y tendencias, así como respuestas conjuntas a desafíos comunes. El informe ha logrado romper el mito que aún permea algunas organizaciones, que la documentación no es útil. Su trabajo ha demostrado la importancia de una documentación robusta, ética y basada en una metodología probada. Sobreponiéndose a todos los retos con su papel y su lápiz, el Comité Cerezo se ha ganado un lugar como uno de los principales actores
de la sociedad civil mexicana, cuyo aporte al fortalecimiento del espacio democrático, del Estado de Derecho y de la vigencia de los derechos humanos en México, hoy reconocemos y celebramos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras, Guillermo, son muy halagadoras, muy ciertas también. Ha sido un esfuerzo muy grande y muy largo, donde han transitado varias personas, hombres, mujeres, que algunos ya no están efectivamente hoy en este esfuerzo, pero que otros logran continuar. Y parte de la continuidad que se ha podido realizar en el equipo actual de documentadores y sistematizadores, pues ha sido en parte a la Fundación Rosa Luxemburgo, que ha facilitado ciertos recursos para su capacitación, formación y continuidad eh, en el aprendizaje constante del contexto nacional, porque en algunos casos no solamente es ver el hecho, sino es ver el análisis de contexto, ¿no? Ahora muchas sentencias de la Corte Interamericana viene incluso el contexto antropológico, el contexto psicosocial, ¿no? El contexto político para determinar si la violación de derechos humanos fue efectivamente una violación de derechos humanos o no, sobre todo por la utilización del Estado de grupos paramilitares o la violación de derechos humanos en su modalidad de aquiescencia, que es muy difícil probar que está la orden directa o grabar esa orden directa donde el Estado le dice al grupo paramilitar qué hacer ante esas personas defensoras de derechos humanos que se están organizando. Y bueno, damos la palabra ahora a Clara Meira Segura. Ella es coordinadora de proyectos para México de la Rosa Luxemburg Stiftung, feminista y educadora popular, activista. Cuenta con 19 años de experiencias en la defensa y promoción de derechos humanos y más de 22 años trabajando en colectivos y organizaciones sociales. Ella fue parte de la red Elige, Red Jóvenes de los Derechos Sexuales Reproductivos, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, acompaña a Luna, acompañamiento psicosocial, y se ha desarrollado en mayor medida en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derechos de las juventudes y derechos de las mujeres. Bienvenida, Clara, pues adelante, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. Gracias, Alejandro, por este espacio, por esta invitación. También quiero agradecer y saludar a Gisela Martínez por este gran trabajo que se ha hecho, que sabemos que ya es el medio, pero este trabajo ha sido en un proceso colectivo, participativo y bastante profesional. También saludo desde la Oficina del Alto Comisionado, por supuesto, al señor Guillermo Fernández Maldonado y con todo el gusto a nuestros queridos compañeros de Ajusco Radio, que siempre hacen un trabajo bien importante en estas coberturas, y por supuesto a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en esta mañana, previa al Día Internacional de los Derechos Humanos. El día de mañana conmemoramos un aniversario más de los derechos humanos en esta conmemoración, porque no es una celebración, para reivindicar que todavía hay grandes pendientes en la defensa, en el reconocimiento de los derechos humanos a nivel mundial, y específicamente en el caso de México. Me parece que esta sistematización es un regalo para todas esas personas defensoras de derechos humanos que nos hemos dedicado durante tanto tiempo a visibilizar, evidenciar las grandes violaciones que existen por parte de los estados, como bien lo ha venido haciendo desde hace más de 2 décadas el Comité Cerezo, y después con el informe ya escrito, publicado, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, 10 años de este informe, nos da cuenta de todas las series y formas, cambios en formas de violaciones a derechos humanos, de acuerdo, ¿no?, a
al gobierno que esté en turno. Eso creo que es un gran trabajo que ha venido realizando Comité Cerezo junto con ACUDE y por supuesto la campaña nacional contra la desaparición forzada, cada que tenemos un informe anual que se nos presenta. Para este caso, específicamente el trabajo que nos trae ahora la presentación de este documento, Acompañar al Pueblo Organizado, se habla más acerca de la experiencia de sistematización. Me parece que es un trabajo muy valioso, además de muy dinámico. Al momento de leerlo necesitamos más sistematizaciones como esta, en la que podamos leer la humanidad, la experiencia personal, las ganas de seguir y las ganas también de a veces los cuestionamientos que nos hacemos cuando ya no queremos seguir en este camino o que nos planteamos cómo seguir en estos caminos de la defensa de los derechos humanos, porque no es un camino fácil. Y Comité Cerezo lo ha dejado ver desde un inicio, nace por una necesidad concreta de liberar a los hermanos Cerezo y por supuesto al compañero Pablo Alvarado y a otros compañeros que fueron detenidos arbitrariamente a inicios de los años 2000 y después ponen todo lo que aprenden en esta construcción del Comité por la Liberación de los presos políticos al servicio del pueblo, de las organizaciones populares, de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Como bien lo dice esta sistematización, también se reconoce y es importantísimo ver que en América Latina solo existen 3 organizaciones con estas características de documentar, de dar seguimiento, como lo es en Colombia, en Guatemala y en México, como lo realiza ACUDE. Y también ahí ACUDE reconoce en esta sistematización que, bueno, hay ciertas limitantes, pero también los aprendizajes que se ponen a la luz en cada una de las experiencias de documentación, me parece que además de ser muy honestas, muy francas, que muestran mucha humildad de parte de la organización, también nos ponen a la luz que se aprende de los errores y a veces incluso tendrá costos de alianzas políticas, de articulaciones con otros actores, pero lo más importante es seguir en el camino, ¿no? Y ahí nos vamos a seguir encontrando con otros actores que estarán de acuerdo no con nosotros, con quienes podremos fortalecer nuestros procesos, pero aquí ACUDE lo hace ver de una manera muy, me parece muy sana, muy franca, y este documento ustedes lo van a leer de manera muy fluida porque de verdad es un gran esfuerzo y un gran logro para ver cómo es que se construyen estos documentos. Algo que me gustaría, un elemento, no sé, me gustaría como leer un texto que nos comparten de una experiencia, que esto creo que también le da ese sentido más familiar, más dinámico a la lectura, son los testimonios de las y los documentadores. Y en el caso específico de una compañera que nos expresa, ¿no?, estos planteamientos de vida al momento de documentar, al momento de estar realizando este trabajo, cómo es que cuando nos metemos a la defensa de los derechos humanos, no solo estamos metiendo la convicción política, sino la convicción personal y también las ganas de transformar esta realidad. Y bueno, pues les leo acá un pequeño texto que a mí me parece que es una de las cosas que a mí me llamaron y me conmovieron más de este documento que les decía es súper, la lectura es muy fluida. Ella dice, no voy a leerlo completo, pero ustedes lo podrán leer en el documento. Dice que ella se cuestionaba, ¿no?, en esta experiencia de documentar. Va a ser como después de tener algo muy malo. Tienes algo que le da sentido a tu vida y lo pierdes. Pero he ido aprendiendo que una va haciendo historia y que de algunas cosas que me han tocado vivir, a lo mejor no estuvieron tan cerca de mí y que he tenido la fortuna de conocer a muchas mujeres, muchos hombres muy valiosos, a mujeres que a pesar de los pesares, de ver heridos a sus hijos, verlos con secuelas por algún accidente derivado de la represión del Estado,
no dejan de sonreír. Es uno de los testimonios que a mí me conmovieron más en esta lectura, en este trabajo que se realiza y que el día de hoy estamos presentando, y que también, por supuesto, nos llama a que la defensa y promoción de los derechos humanos es una convicción política, una convicción personal, una convicción familiar, y también esa posibilidad de no arrastrar la defensa, sino más bien esta capacidad de sonreír en medio de las diferentes complicaciones que se presentan en este camino. Y no por un tema de triunfalismos o por un tema de, pues como de conformismos, ¿no? Sino porque realmente hay una convicción que se muestra en este documento, una serie de convicciones que son algunos testimonios de las muchas personas que han pasado por Comité, por ACUDE, y que nos dejan estas experiencias. También me atrevería a decir que algo que nos deja este documento es identificar que documentar significa escribir y recoger historia, significa construir memoria, trazar caminos hacia la libertad. Y en esta historia, lo que nos demuestra el proceso de documentación es que, por ejemplo, desde los ataques, las agresiones, las detenciones arbitrarias de 2004 en Guadalajara, este trabajo que se hizo muy exhaustivo de parte del Comité Cerezo, de recoger los diferentes datos, de poder salvar vidas, ¿no? Nos llama a esto que también ya mencionaba el señor Guillermo Fernández, cómo es que aporta para nuestra realidad y la defensa de los derechos humanos. Incluso también recordar cómo es que la represión durante el sexenio de Felipe Calderón inicia en 2006 con los hechos de la APO, de Atenco, en un sexenio muy cruento para las organizaciones sociales y las personas defensoras de derechos humanos. Y por supuesto, cómo olvidar, que también lo plasma el mismo informe, las detenciones, las desapariciones en el contexto de Ayotzinapa durante el sexenio pasado, que todavía están frescas y que aún quedan grandes pendientes en todos los capítulos que nos presenta este documento. A mi parecer, solo faltaría en la sistematización darle un mayor peso al informe de derechos humanos, y no porque se haya hecho con la Fundación Rosa Luxemburgo, no, sino porque hay una serie de elementos que prueban, que muestran que el comité y ACUDE se han especializado y han generado instrumentos concretos del análisis de la realidad y a su vez, como bien lo decía Alejandro hace un rato, herramientas que se han ido fortaleciendo como el acompañamiento psicosocial o como el análisis concreto de cada uno de los sexenios a través de una tabla que se ha realizado por sexenio, y además identificar cuáles son las formas principales de violaciones a derechos humanos en cada sexenio. Creo que sería un pendiente y una apuesta, una propuesta para siguientes sistematizaciones. Me parece que cumple con su rol, con su parte, pero creo que sí nos faltaría este elemento. También hoy es importante reconocer los logros, no solo por presumir el trabajo, sino porque en medio de la defensa, el peso que tiene la experiencia del comité son 2 décadas que no son fortuitas, y que desde mi caminar, transitar y conocer a Comité y ACUDE han crecido mucho, y desde el lugar en el que yo me he encontrado personalmente, sea la fundación, sean otras organizaciones, me llama a comprometerme con su trabajo y también a saber que la apuesta que hace Comité y ACUDE junto con todas las personas que le integran y todo este campo que le rodea, nos llama a responsabilizarnos de alguna manera con estas causas que al final de cuentas son las causas del pueblo organizado.
Requerimos de más sistematizaciones como estas que pongan de frente el cuerpo que da sentido a las luchas, a las reivindicaciones de las organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos. Y como les decía, el día de mañana se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos como una forma de hacer memoria que hay grandes pendientes, como una forma no de fiesta, sino también de recordar que tenemos que seguir trabajando en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos, en la protección de las personas defensoras, también, por supuesto, en reconocer que los derechos humanos, como lo ha dicho Comité Cerezo y ACUDE, lo ponen de manera muy clara, son conquistas de las organizaciones sociales, de los movimientos que más han sido afectados por este sistema que nos ha carcomido, este sistema capitalista, patriarcal y también colonial. Y en ese sentido, desde la Fundación Rosa Luxemburgo, felicitamos este gran trabajo, agradecemos siempre la apertura y la profesionalidad con la que realizan el trabajo, y también reafirmamos que esta alianza por la formación política, por la inspiración a los procesos de izquierdas, seguirá como se ha hecho hasta hoy, y esperamos fortalecer cada día más estos lazos. Y bueno, pues, ¿qué más que mandarles un fuerte abrazo y esperando que nos podamos encontrar físicamente pronto? Pues seguimos en esta lucha y seguimos en estas causas que nos traen y que nos seguirán trayendo a trabajar en conjunto. Pues un gran abrazo y gracias por la invitación. No, gracias a ti, Clara Meira. Ella es la coordinadora de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung, Proyectos para México, y es gracias en parte a la fundación que Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos puede realizar e imprimir su informe anual del que habló, y que en este año compiló todas las violaciones de derechos humanos menores, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y detención arbitraria como graves, del periodo de junio del 2020 a mayo del 2021. Y bueno, sin más preámbulos, yo soy Alejandro Cerezo, yo soy el coordinador general de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, y justo quería empezar por los datos duros del informe que sacamos en agosto y publicamos en agosto, donde resultó que en este periodo de junio de 2020 a mayo de 2021 hubo 554 violaciones de derechos humanos, de las cuales 29 fueron desapariciones forzadas, 19 fueron ejecuciones extrajudiciales, 441 fueron detenciones arbitrarias y 65 fueron violaciones de derechos humanos, le llamamos menores, porque no llegan a ser graves, pero que no dejan de tener su impacto, que son amenazas, hostigamientos, allanamientos o agresiones físicas o simbólicas o sexuales incluso, ¿no? Pero que no llegan a ser, digamos, la tortura sexual, que es la más grave. ¿Qué estados se llevaron el primer lugar como perpetradores y violadores de derechos humanos? Pues tenemos a Chiapas como el primer lugar, gobernado, por cierto, por un señor electo por Morena, Rutilio Escandón. Tenemos a Michoacán, gobernado en ese momento por el PRD, Silvano Aureoles. Tenemos a Jalisco con 67. Ya más abajo, en el cuarto lugar, tenemos a la Ciudad de México, gobernada por también el partido Morena, con Claudia Sheinbaum. Y notamos la tendencia que en los casos nuevos de las entidades gobernadas por Morena, que es el caso de Puebla y Veracruz, también ha habido violaciones de derechos humanos a pesar de estar gobernando un partido de izquierda. Obviamente también tenemos que decirlo, porque es lo que los hechos nos brindan, es que hay una disminución de las violaciones de derechos humanos de parte de la Federación. En otros años teníamos más de 300 violaciones de derechos humanos, más de 1000 detenidos arbitrariamente,
en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, y actualmente pues no tenemos esos números. Es muy interesante también lo que comenta Guillermo, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México para Derechos Humanos, porque si bien no tenemos la misma metodología de documentación y sistematización que tiene la ONU, nuestra documentación nos ha permitido que los grupos especiales, el grupo de ejecución extrajudicial, el grupo de detención eh, arbitraria y de desaparición forzada, admita varios casos que hemos llevado y coincida con nosotros en que son desapariciones forzadas, son ejecuciones extrajudiciales y son detenciones arbitrarias. Y esto solamente se logra pues brindándole los datos y los hechos precisos a esos grupos, ¿no?, de trabajo que precisamente muestran y evidencian que es el Estado mexicano en cualquiera de sus tres modalidades el responsable, ¿no?, de esos hechos graves de violaciones de derechos humanos. En la publicación vamos a encontrar precisamente esta carne, esta vivencia de los documentadores, desde los más veteranos, como el caso de Francisco, que ya lleva más de 20 años organizándose como Comité Cerezo, el caso de Elga Aguilar también, que ya lleva mínimo unos 12, 13 años, ¿no? El caso de Melanie, ¿no?, que también ya llevará unos 10, 12 años con nosotros, y digamos los más Mauricio Dimeo, que lleva menos tiempo, el caso de Magali, ¿no?, que lleva mucho menos tiempo, el caso de Gisela, que también es relativamente nueva formalmente como Comité Cerezo, el de Alfonso Gaitán. Y sí, efectivamente, uno rescata, por ejemplo, en el testimonio de Alfonso Gaitán, este impacto que tiene de él de conocer la metodología de comité, de tener que disciplinarse y literalmente dejarse guiar voluntariamente en una metodología de documentación, porque al principio con él eran grandes debates de por qué no clasificamos esto y por qué no de esta manera y por qué no de esta otra. Entonces todo el proceso de aprendizaje, de transmisión de experiencia, ¿no?, que se ve sintetizado en el informe, pero atrás del informe hay una base de datos que también podríamos sacar a los perpetradores que durante 10 o 20 años han continuado perpetrando violaciones de derechos humanos. Podríamos sacar en los últimos 6, 7 años a los beneficiarios de esas violaciones de derechos humanos, que a pesar de que las comete el Estado mexicano, no únicamente se beneficia el Estado mexicano, sino hay beneficiarios, empresas transnacionales, actores particulares, caciques en algunas regiones del país, ¿no? Sin embargo, siempre nos hemos preguntado nosotros por qué hay grandes organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento de diferentes índoles muy grandes, que no han sido capaces de crear una base de datos interrelacional, ¿no?, que les permita en la salida tener ese seguimiento por años de perpetrador, de víctima, ¿no?, de beneficiario. Hay que también decir que la metodología de ACUDE, como dice ahí el documento, pues nace de revisar la base de datos Nunca Más de Colombia, que los compañeros nos dieron acceso a ver las tripas de las categorías que ellos documentan. Nosotros, en nuestro caso de México, no documentamos violaciones al derecho internacional, únicamente nos mantenemos en el sistema de derechos humanos, en el sistema universal, pero que nos permitió ver un mundo de subcategorías, subtipologías de violaciones de derechos humanos. Y la otra gran fuente madre es la base de datos Juridox, que tenía en su tiempo una base gratuita que podían instalar en su computadora y que era una base interrelacional que permitía precisamente darle seguimiento a la víctima, perpetrador y beneficiario, pero que en los últimos tiempos tampoco ha dejado de funcionar ese esfuerzo, ¿no?, de programación. Nosotros intentamos hace unos años hacer una base interrelacional con un compañero muy solidario,
Él no cobró absolutamente ni un peso por ese trabajo, pero desgraciadamente al final, en la última etapa final, donde eran ya realizar los formatos de entrada de la página web para documentar algunos filtros, pues el compañero por alguna razón dejó de participar y nunca pudimos recuperar ese trabajo de programación que ya había realizado como para que otros programadores en la materia expertos pudieran terminar esa base interrelacional y tener diferentes modalidades de salida, como poner el nombre de un perpetrador y que nos dijera desde el 2000 hasta la actualidad en qué eventos o actos de violaciones de derechos humanos ha participado. Ahora, lo importante también de esta publicación es que no solamente se queda en las ideas y en los deseos de los integrantes de comité y de acudo de qué hacer, sino somos personas que al tener esa idea e iniciativa la realizan, ¿no? El concepto de ambulancia de derechos humanos, que era acude, por eso de ahí su AU, entonces pensamos, pues, llamar acude casi, casi, si tienes miedo, sientes pasos en la azotea y te sientes amenazado, acude con nosotros y te damos talleres de protección y seguridad, pues es parte de realizar esas ideas que tenía la gente y que tiene la gente integrantes de comité, algunos que ya no están por decisión voluntaria, otros que se han salido, algunos que hemos tenido que decirles adiós porque han roto los principios y las normas de la colectividad de Comité Cerezo y de ACUDE, pero en general, pues sí, ha sido muy difícil ganarse este lugar después de 20 y 10 años, porque hay que decirlo, el comité fue una organización y sigue siendo una organización estigmatizada, no solamente por el Estado mexicano, sino incluso por algunas propias ONGs que no nos bajan de fachada de un grupo armado insurgente en México, ¿no? Que literalmente en eventos nos dicen a nuestras espaldas, quítate comunista, como si fuera un acto degradante y racista y discriminatorio decirte eso. Es decir, el comité ha tenido que luchar contra todos esos estigmas y discriminaciones, y la mejor manera de luchar para nosotros, siempre lo coincidimos desde el inicio, era con el trabajo concreto. Entonces, la gente, el gobierno puede decir de nosotros lo que quiera. El gobierno en la ONU alguna vez dijo que éramos un grupo de amigos que pues le gustaba hacerles maldades al Estado, pero pues ni representación legal teníamos, ¿no? Y ante ese argumento, el Comité Cerezo es que decide no volverse una figura jurídica legal en México para demostrar al Estado de México que este grupo de amigos podía hacer un trabajo más serio incluso que el Estado, ¿no? Con mejores documentaciones y con mejores fuentes. Y también se decide formar la AC porque también el mundo de las financiadoras va cambiando de tal manera que uno de los requisitos indispensables que te solicita actualmente la mayoría de las financiadoras es tener una figura legal en el país, y esa necesidad nos obligó también a configurar ACUDE, además de que coincide con el incremento de la violencia en el 2008, sobre todo contra personas defensoras y periodistas, y que nos obliga a dar casi una treintena de talleres anualmente a partir del 2009-2010, conocer varios estados de la República, organizaciones de diferente índole, indígenas, no indígenas, campesinos, de derechos de las mujeres, de derechos a la verdad, a la memoria, ecologistas, estudiantes, bueno, toda una serie de poblaciones muy amplia. Y entonces también nos preguntamos, ¿qué hacemos con todas las violaciones de derechos humanos que vemos en los talleres? ¿Dónde las ponemos? ¿No? Y entonces así nace el primer informe de acción urgente que abarca un año y el primer trimestre. Y también de este informe, de ver esa realidad, pues nos damos cuenta que es necesario un marco normativo, un marco legal que brinde y obliga al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones en términos de protección, seguridad y prevención hacia las personas defensoras y periodistas. Desgraciadamente, en ese año no logramos que fuera una ley general, sino únicamente una ley de carácter federal,
aunque los artículos introductorios pareciera que es una ley general, pero en realidad no. Y no logramos algunas otras cosas, como la parte de generar los delitos para poder judicializar y terminar con la impunidad. Y creo que este nuevo gobierno tiene esa gran oportunidad, pero está muy aferrado a hacer las cosas a su modo, a dialogar con la sociedad civil que le es ad hoc, a excluir una serie de actores que les parecen que no están de acuerdo o podrían modificar sus propuestas. Sabemos que está estancada en el Senado una parte de otra propuesta de ley diferente a la nuestra. Nosotros le hicimos una propuesta de ley general, porque también nosotros dijimos, no solamente hay que quedarse en el diagnóstico de la realidad. Entonces, esta documentación nos permite hacer un diagnóstico, que es el informe, pero en el mismo informe hacerle recomendación al Estado mexicano en los 4 grandes rubros que se documentan ahí. Y no solamente nos permitió eso, sino nos permite hacer una propuesta concreta de ley general que se hizo en el 2019 para este nuevo gobierno, esta nueva Cámara Legislativa, de lo que nosotros pensaba podría funcionar como una ley general que brindara protección y seguridad a las personas defensoras y periodistas, pero no solamente quedándonos en ese rubro del mecanismo, sino también abarcando la investigación. Es decir, crear mesas de investigación especiales de delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas, es decir, también el término de la impunidad, la reparación integral, una ley mucho más compleja, mucho más ambiciosa, integral, pero que al parecer como esta ley le obligaría al gobierno actual modificar leyes anteriores que, por cierto, se aprobaron durante Peña Nieto, ni siquiera durante este nuevo gobierno, y que tuvo sí un consenso de cierto grupo de familiares, como la ley de víctimas y la ley general contra la desaparición forzada. Hubo otro grupo del cual no tuvo ese aval por las limitaciones que tenían esas leyes. Pues es momento de, con esta experiencia que tenemos, con estos informes que hemos sacado, de poder aportar la experiencia a estos nuevos procesos. Yo quiero agradecer la presencia de Gisela Martínez, de su esfuerzo por realizar esta publicación, de Guillermo Fernández, porque siempre nos han acompañado en las presentaciones de los informes que hemos realizado, ya sea tu persona o ya sea el adjunto del representante, ¿no? O otros representantes en diferentes informes. Clara, pues por la fundación que ha confiado en este proyecto de acude de documentación y de realizar el informe. Y creo que con esto termino, pues también para abrir si hay algún comentario más de parte de ustedes, si los que están escuchándonos en esta transmisión en vivo a través del Facebook de Comité Cerezo México, tiene alguna pregunta, algún comentario que nos quieran realizar, pues estamos abiertos a, a escucharles, ¿no? Podemos decir que hay varios comentarios de felicitaciones en el chat del Comité Cerezo, pero bueno, no sé si ustedes quieran comentar algo, preguntarnos algo, Clara, Gisela, Guillermo, comentar algo además de lo que ya se ha dicho. Sí, Guillermo, por favor. Sí, yo primero disculparme porque entre poco voy a tener que retirarme. Digamos, todavía no acaba la tendencia virtual por la pandemia y eso hace que incluso tengamos más reuniones que antes, ¿no? Varios comentarios. El primero, y lo han mencionado, pero quiero dejar muy claro, la información es para la acción. Es decir, no es para ponerlo en un informe al Consejo de Derechos Humanos o para ponerlo
en un file o en un libro, es para la acción. Es decir, para incidir en el curso de los acontecimientos, de lo que está pasando. Ahora, lo que tenemos como panorama, no digo en México, en realidad en toda la región, para no irnos más allá, hoy es una enorme polarización, una enorme manipulación de la información. Cuando yo insinuaba los riesgos de Internet y las redes sociales, tiene que ver con eso, pero además, y hemos visto muchos ejemplos, un manejo deliberado de información por grupos de interés e incluso por autoridades en diferentes partes del mundo. Y esto dificulta mucho el diálogo, primero, es decir, la posibilidad de llegar a acuerdos. Y además, de hecho, parte de nuestra labor es el generar puentes para este tipo de diálogos y acuerdos. En este marco es muy difícil, incluso para la gente que está, digamos, más cerca de las fuentes. Pero hay muchísima gente que realmente está desconcertada y no sabe qué creer frente a esto. Esto hace mucho más importante la labor de documentación. Y no solo de casos, sino de patrones y de tendencias. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente de polarización, de manipulación de la información, y yo lo digo a mis colegas que lo saben bien en la oficina, nuestro campo seguro es los estándares internacionales, las normas y estándares internacionales, y la evidencia, que es la documentación. Y entonces la información, por un lado, para la acción, lo que ustedes mencionaban, para recomendar, para mencionar incluso si una ley o una política está teniendo impacto o no en la realidad. ¿Dónde están las debilidades para poder avanzar? Pero por el otro lado, y esto creo que es importante, nosotros decíamos no cantarle al coro. Es decir, hay que salir del espacio de los convencidos hacia el espacio de la gente que está desconcertada, que no sabe qué creer o que no tiene la información, incluso de temas de derechos humanos. Y hay que ir con esta función pedagógica, pero sustentada, con esta tarea de documentación de que no se trata de algunos casos aislados, estamos hablando de patrones instalados que responden a causas profundas. Y por lo tanto nuestra reacción, por un lado, será la de atender situaciones urgentes, como ustedes han mencionado, que salvan vidas hoy, pero sin olvidar que son síntomas de causas mucho más profundas y que también hay que atacar. Y esto va a tomar más tiempo. Ahí está el enorme valor de poder establecer tendencias y poder establecer patrones. Entonces, y acabo con un tema adicional, que habían mencionado lo de cierta estigmatización por tener pensamientos de izquierda o tener otros pensamientos. Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. En todo lo demás somos diferentes. Y que no puede haber discriminación o una serie de motivos, incluso por la forma de pensar. Naciones Unidas está conformada por estados de muy diversa forma de organización política e ideológica. Esa es la vocación. El tema central, nosotros lo poníamos en términos futbolísticos, sé que es un poco machista por lo del fútbol, pero bueno, sirve para otros deportes. Pero creo que es muy útil para entender. Si hablamos de fútbol, hay los límites de la cancha, del campo de fútbol, y hay unas reglas para jugar. Cada uno pone los jugadores que cree, adopta el esquema ofensivo o defensivo, hace los cambios que quiera. Lo que no puede
es jugar fuera de la línea de frontera del campo, ni jugar con infracción a las reglas. Bueno, las líneas del campo son las normas y estándares de derechos humanos. Las reglas de juego son los principios de derechos humanos. Usted haga el juego que quiera. Organícese políticamente como quiera. Adopte la ideología que cree que es la más conveniente para alcanzar los objetivos para un pueblo, para una nación. Lo que no puede es ir en contra de las normas y estándares de derechos humanos o ir en contra de los principios de derechos humanos. Y esa es la vocación de una organización intergubernamental como Naciones Unidas. Y esa es la vocación que tienen las normas de carácter universal, porque son comprensivas al margen de cómo uno quiera pensar, quiera vestirse, qué orientación sexual tenga, cuál sea la etnia a la que pertenezca, etc. Todo está comprendido. O sea, lo que tenemos que tener claro son todos dentro de las normas y estándares internacionales, todos siguiendo los principios, y para eso está la evidencia, para eso está la documentación. Perdón que me extendí. No, Guillermo, pues muy bien esto último que dices, efectivamente. Los estándares internacionales de derechos humanos son nuestra cancha, ¿no? Y en ella hay que jugar. Y precisamente en el informe que anualmente sacamos, hay una cita muy importante respecto a ese tema, que el Estado no debe creer que porque las organizaciones de derechos humanos defienden a opositores al gobierno, e incluso a grupos insurgentes o presos de grupos insurgentes, quiere decir que estemos de acuerdo con ellos, ¿no? Sino simplemente nuestra labor es defender los derechos humanos de cualquier persona y que son derechos humanos universales, ¿no? Y que la documentación, los hechos, son los que nos van a mostrar al final si es una violación de derechos humanos o no, ¿no? No más que el tono político o eh, eh, la magnitud que tenga en los medios, el impacto, nuestra denuncia, eh, pues son los hechos documentados, ¿no? Los que nos van a permitir precisamente tener esa calidad de defensor de derechos humanos, nuestros principios de promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Alguien más del panel quisiera aportar algunas palabras? Clara, Gisela, de quien nos esté escuchando a través del Facebook, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Aquí nos está saludando Pablo Alvarado, nos dice un abrazo a todos y a todos los integrantes, colaboradores y colaboradoras, por el gran trabajo realizado. Agradezco porque hace 20 años me adoptaron en mi defensa y recuerdo un 10 de diciembre nos sentenciaron. Sí, bueno, lo irónico fue que el 10 de diciembre del 2001, creo, 2002, nos sentenciaron a 13 años y medio de prisión, ¿no? Y el Ministerio Público pedía 74 años de prisión por ser reos de alta peligrosidad con capacidad de incidir en terceras personas. Y efectivamente este informe, además de tener rostro de quien documenta, además de darle rostro y nombre a los que han sufrido violaciones de derechos humanos, pues el objetivo principal es incidir en que esta realidad cambie. Por eso propusimos una ley en el 2012, la hicimos junto con otras organizaciones. Por eso hoy proponemos una ley general junto con más de 100 organizaciones, porque creemos que este trabajo debe servir para fortalecer el Estado de Derecho, y no del derecho del más fuerte, sino del derecho de los pueblos con su autodeterminación e independencia, con sus libertades religiosas, de creencias y sus ideologías, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? Si no, para dar, Clara.
Sí, pues yo solamente dos cosas. Una, invitar a su lectura. La verdad es que sé que al finalizar este evento van a estar ahí compartiendo la publicación para que la podamos estar leyendo, analizando, ¿no? Asumiendo como parte de nuestros procesos también que nos aporta a las causas de los procesos organizados. Y también, pues, me hacía reflexionar, compartirles que me ayudaba a reflexionar mucho esta nota concreta del lápiz y el papel, ¿no? Sobre cuáles son las herramientas de defensa ante las armas, ante la fuerza, que es una fuerza totalmente incompatible entre las grandes fuerzas del Estado, de las violaciones a derechos humanos, y lo que como organizaciones de los pueblos, desde pues esto, no tener posibilidades de defendernos ni económica ni con grandes armas, ¿no? En ese sentido, lo que puede hacer un proceso de formación, porque no solo es tener, o sea, detrás del lápiz y del papel hay un proceso de formación con elementos concretos que aportan a defendernos nosotras y a defender a otras y a otros. Y en ese sentido, creo que la reflexión es cómo esta herramienta, esta sistematización puede aportar a irnos interesando sobre el tema de la documentación y fortalecerlo, por supuesto, con la lectura de los informes que ACUDE ha venido haciendo y que están también en su página de internet. Y en ese sentido, pues eso, invitar a esta lectura que nos va a abrir los caminos, la perspectiva para ver y reconocer ese trabajo. Y bueno, pues también ahí me acuerdo mucho cuando le proponíamos a ACUDE decir, sistematicemos, porque esto no tiene que quedar así como en una parte, o sea, por supuesto ya ACUDE lo venía haciendo, pero sí era importante identificar cómo es que estos esfuerzos se han convertido en referentes no solo para agentes locales, para defensoras, defensores de derechos humanos, sino también para organismos internacionales en la defensa de derechos humanos, y también han sido referentes para ver cómo va el clima político en México desde hace varios años. Entonces, pues eso también nos parece importantísimo que se rescatara en este proceso de sistematización, y seguiremos insistiendo en eso, que se reconozca, se reivindique el trabajo de ACUDE, Comité Cerezo, no solo por sí, sino por todo lo que está aportando para diferentes organizaciones, movimientos y causas en la defensa de los derechos humanos. Sería eso y muchas gracias nuevamente. Sí, Y bueno, yo para cerrar quisiera pues invitar a todos bueno, a que se sumen al Comité Cerezo, ¿no? Que esta publicación sea el pretexto para que conozcan nuestro trabajo, ¿no? Que sea también el pretexto pues para que vean los rostros que estamos detrás realizando esto con literal una computadora o con lápiz o papel o con lo que podamos a la mano, y que y darnos cuenta, ¿no? Que esto solo fue posible, estos 20 años de transitar y estos 10 años de continuar este camino ha sido posible gracias a la solidaridad del pueblo, ¿no? Y eso no lo podemos obviar. Entonces, invitarles a que continúen solidarizándose con nosotros, solidarizándose con el resto de luchas, y sobre todo sumando esfuerzos, ¿no? Este trabajo pues tiene una razón de ser, ¿no? Y es lograr que la sociedad cambie, ¿no? Que haya una sociedad justa, que los perpetradores no sean olvidados, ¿no? Que las víctimas no sean olvidadas, pero sobre todo que no sean olvidadas sus luchas, ¿no? Y que esto dé pie, pues, para que no se generen otra vez las causas, ¿no? Que generan esta represión. Entonces, abro la invitación a que conozcan las escuelitas, ¿no? De derechos humanos, de educadores populares, a que busquen, como bien decía Clara, ¿no? Y el resto de informes, ¿no? Que creo que al final del día, pues, es lo que habla de nosotros, ¿no? Más allá de lo que se diga detrás nuestro, ¿no? Más allá de lo que, los comentarios que generen o no el trabajo,
es el que al final nos avala, ¿no? Es la solidaridad de cada una de las personas quien realmente habla por nosotros, ¿no? Y que es quien realmente puede hacer a un lado todas estas cuestiones, ¿no? Que al final ni siquiera son importantes, ¿no? Sino la importancia es continuar acompañando al pueblo. Gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Damos por cerrada esta presentación de la publicación. Ya pueden consultarla en www.comitecerezo.org o www.acude.org. Pues gracias Guillermo, gracias Gisela, gracias Clara, gracias a las producciones de Ajusco Radio, Adolfo, Yasmín, Elías. Muchas gracias por acompañarnos. Y sería todo. Hasta luego, buen día. Adiós. Gracias.